Señor Jesús, te damos gracias porque una vez más, Señor, en tu gracia y en tu bondad permites, Señor, que podamos compartir tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que los hogares reunidos, Señor, en sus casas, puedan ser bendecidos, ellos allá y nosotros acá, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y por favor derrama un espíritu de revelación para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, amado hermano, que nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Una vez más, llegamos a este día domingo a celebrar nuestra fiesta al Señor, ¿verdad? Nosotros aquí y ustedes allá en casita. Así es de que estamos contentos por las cosas que el Señor está haciendo, ¿verdad? Yo de verdad me alegro de que el Señor está haciendo cosas hermosas en cada uno. He escuchado a los hermanos que me cuentan que el Señor les ha abundado, el Señor les ha proveído, y pues me alegro en mi corazón. Yo sé que este es un tiempo para el mundo difícil, pero para nosotros es un tiempo oportuno, es un tiempo de bendición, donde estamos viendo la mano del Señor. Así es de que yo quiero en esta preciosa tarde, ¿verdad? Mañana tarde, poder compartirte un tema al que le he puesto por nombre: ¿cómo David halló gracia delante de Dios? Y fíjate que es bien impresionante porque he hablado acerca de la gracia, estuve hablando acerca de la gracia, ¿verdad? Pero ahora y hablamos de Noé, hablamos de David, de Ruth, de algunos personajes, ¿verdad? Pero hoy quiero ponerle la lupa al rey David. ¿Cómo este hombre halló gracia delante de Dios? ¿Qué hizo para agradar el corazón de Dios? Para que nosotros, como hijos del Señor, también podamos hallar gracia delante de Él. Fíjate, amado hermano, que si nosotros logramos hallar gracia delante del Señor, todas nuestras cosas se resuelven así en un solo momento. ¿Verdad? Porque tal vez tú ahí en tu corazoncito estarás pensando o deseando: ¿cómo puedo hacer para consagrarme? ¿Cómo puedo hacer para vivir en santidad? Yo me quiero ir con el Señor. Yo sé que tú te quieres ir con el Señor. Quiero ir, amén. Sí, amén, amén ahí bien fuerte, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Pero para eso necesitamos hallar gracia delante del Señor. Ahora, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 7 y verso número 46. Y dice: y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Como principio podemos notar que el propósito de David era hacerle una casa a Jehová. Que sabemos que el Señor no habita en casas hechas de manos, ¿verdad? Sino que en corazones que están dispuestos a recibirlo. De hecho, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no son las estructuras arquitectónicas, sino que es el templo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, puede ser que las iglesias estén cerradas ahora, pero los templos, que somos nosotros, estamos abiertos a percibir y a recibir la presencia de Dios. Y hay un pasaje en Hechos 20:20, no lo puse acá en el estudio, pero es un pasaje que me ha estado hablando en mi corazón, porque el el escritor de los Hechos, ¿verdad? El doctor Lucas está diciendo que en las casas, dice, he predicado la palabra en las plazas, en las calles, pero ahora también en las casas. Y a mí me impresionó porque como que el Señor nos estuviera hablando a través de ese Hechos 20:20. 2020 es el año que estamos viviendo. Dice, ya se había predicado en las casas y en las plazas, en las calles, pero ahora se predica en las casas. A mí me impresionó ese verso. Tenemos que
examinarlo con más detalle, pero un pequeño paréntesis por el año en que estamos viviendo y lo que estamos experimentando. Desde nuestras casas estamos compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra. Tanto es así que son miles y millones de personas, de hermanos, no solamente de nuestra congregación, sino que diseminados alrededor del mundo, que están compartiendo el mensaje de Jesucristo, y miles de personas se están convirtiendo, se están reconciliando al Señor. Esto es algo que nunca se había visto, como que hay una aceleración de las cosas en este tiempo. Las cosas que se hacían, que tomaban 10, 20 años para hacerlos, en un mes, en 3 meses se va a completar. Entonces lo que nosotros tenemos que es estar percibidos. Entonces, ¿cómo poder hallar gracia? Porque el Señor viene, y yo quiero hallar gracia delante de Él para irme, para salir arrebatado. Porque, a ver, les pregunto ahí, ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Que me pongan amén ahí. Ay, espero que no me haya puesto amén, porque nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, la venida secreta del Señor por su iglesia. Por eso ahora tú y yo, hermano, tenemos que consagrarnos, tenemos que purificarnos. Dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Entonces es de hallar gracia delante del Señor. Entonces ahora le pregunto, ¿cuántos están esperando el arrebatamiento? Aleluya. Ahora sí ponme amén. Yo me voy con Él, dígale. Yo me voy con Él. Ahora, tenemos que hallar gracia delante del Señor. Entonces para eso yo quiero que veamos las características que tenía este hombre llamado David. Tiene muchas, pero yo encontré, o el Señor me enseñó que habían algunas, y lo estoy haciendo utilizando diferentes versiones de la Biblia. Dice la Escritura que la palabra profética más segura tenemos nosotros que ponerle atención, y es la palabra de Dios. Entonces ocupé ver en diferentes versiones cómo Dios se expresa de David, y entonces ahí podemos ver las características que veía en él. Por ejemplo, en este primer pasaje, que es como de introducción nada más, vemos que David halló gracia porque quería construirle una casa a Jehová. Entonces ahí ya vemos que el deseo del corazón de David era agradar al Señor. Ok, pero también nosotros, por ejemplo, la Escritura gira en torno de la persona de Dios, de los pensamientos de Dios, de los deseos de Dios. ¿Por qué digo esto? Antes de explicártelo, te voy a poner un ejemplo. Los escritores de libros dejan plasmados en sus libros la esencia de quiénes son, de tal manera que después se puede estudiar a una persona según sus escritos, según lo que ha escrito. Entonces, pongámoslo acá en la Biblia. Nosotros podemos ver la manera en que el Señor se expresa. Por ejemplo, en este caso de David, entonces podemos ver el deseo de David, podemos ver, el deseo del corazón, podemos conocer al Señor, qué era lo que había, cuál era el deseo de él hacia David. Entonces, quiero que veamos este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 16 y verso número 1. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? No quiero que siga siendo rey de Israel. Está hablando del deseo de Dios. No quiero que siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesse, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Notemos entonces el deseo de Dios. Aquí estamos viendo el deseo de Dios. Ya escogí. Quiere decir que él vio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay 8. No hay. Hasta que escogió uno. Dice, ya escogí a David. Qué hermoso. Qué hermoso que nosotros podamos ser escogidos por Dios. Por eso es de que la Biblia dice que
los que están con el Cordero son llamados, son escogidos y fieles. Hay que alcanzar los 3 niveles para poder estar con el Señor Jesús. Entonces aquí vemos el deseo del corazón de Dios. Veamos este mismo pasaje, pero en la versión La Palabra de Dios. Dice 1 Samuel 16:1 siempre. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesse de Belén, porque, o a Isaí, pues, ¿verdad? A Jesé, dice aquí Jesse, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Vemos una vez más el deseo de Dios, solo que en el anterior él era a quien él había escogido, o sea, él lo escogió, y después ahora dice al que yo quiero como rey. Entonces quiere decir de que cuando Dios escoge a alguien es porque Él quiere que nosotros nos movamos y nos desarrollemos en ese plan divino, en ese plan que el Señor, en esa estrategia que Dios quiere para nosotros. A ti y a mí el Señor nos llamó y nos escogió. Ahora Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, quiere que nosotros hagamos lo que Él desea. En este caso, Él quiere nuestra consagración. Él quiere muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí dice, yo quiero que Él sea rey, que se comporte como rey. Yo lo escogí, pero ahora quiero que sea rey. O sea, que estaba hablando de un deseo de Dios, pero aquí para que alguien, porque un deseo lo podemos tener nosotros, amén. Tú ahí en tu casa puedes tener un deseo. Ahí estuvimos viendo fotografías les dio deseo de cocinar su caldo de mariscos y se lo hicieron y postearon las fotos, ¿verdad? Solo nos dejaron a nosotros con los deseos y a todos los que vimos las fotos, ¿verdad? Pero bendecimos a la familia de familias. Quiero aprovechar este paréntesis para bendecirlos a cada uno en sus hogares. Nos hace falta el abrazo, el saludo, la comunión, ¿verdad? Sé que cuando el Señor lo permita, no sé en qué tiempo, ese primer culto va a ser de mucha bendición, ¿verdad? Así es de que mientras eso se llega, estemos orando los unos por los otros, por las familias, por los hermanos. Recuérdate del Señor, de estar orando por tus hermanos, por tus pastores. Nosotros oramos por las familias. Así es de que entre todos, recordémonos, es una manera preciosa, ¿verdad? De poder estar conectados. Entonces, el Señor dice, ya escogí entre los hijos de Jesse, ¿verdad? O Isaí, dice, de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Qué interesante. Escogencia y el Señor quiso. Ok, veamos este otro pasaje. Estamos viendo siempre al Señor. Estamos viendo, tratando de encontrar cómo el Señor pensaba o lo que Él quería. En la versión internacional nazarena, ¿verdad? Primera de Samuel 16:1 dice, y Jehová le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo estarás apenado por Saúl, ya que lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y emprende el viaje. Te voy a enviar donde Yishai, dice ahí, el Betlehemita, porque me he decidido por uno de sus hijos para que sea rey. ¡Ay, qué impresionante, qué hermoso este verso! Porque primero vemos, lo escoge, Él quiere que sea, pero ahora vino, sí, ya me decidí por Él. Como quien dice, ya lo vi, me cayó bien, me gustó, Él es el que quiero. Ya me decidí, hay más, pero ya me decidí por Él. ¡Qué hermoso! Tú sabes que el Señor así es con sus hijos, así es con nosotros. El Señor te ama tanto, amado hermano, que estás viendo. Nos amó tanto que dice la Escritura que sin conocerlo nosotros, sin saber nada de Él, Él le envió a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar y que al tomar nuestro lugar nos diera la oportunidad de obtener salvación y vida eterna. Entonces, el Señor ya se decidió.
Entonces aquí yo quiero que vayamos viendo, porque aquí estamos viendo como el carácter de Dios. Estamos viendo los deseos de Dios. Entonces, ya vimos, lo escogió, quiso que fuera rey y ahora ya se decidió por él. Pero veamos este otro verso. En la Biblia BSA, dice siempre 1 Samuel 16:1. Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Una vez que yo lo he rechazado para que no sea rey de Israel. Llena tu cuerno de aceite y vete a donde te envío, a la casa de Jesse de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Oh, aquí ya vemos por qué el Señor lo escoge, por qué el Señor lo elige, por qué el Señor desea que él sea rey. Porque fíjate, aquí dice, he visto entre sus hijos un rey. Quiere decir de que estaban los 7 hijos de Isaí, hombres preparados para la batalla, para la guerra, y el olvidado David, ¿verdad? Allá en las majadas, cuidando el rebaño, ¿verdad? Pero ninguno de los anteriores era como para ser rey. Solo aquel que estaba ya abandonado, que quizás era el menospreciado, el olvidado. Por eso qué hermoso es saber que Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de ti y te envía bendición. No te preocupes, iglesia. No te preocupes, amado hermano, que nos estás viendo. Puede ser de que tal vez hay cosas difíciles alrededor o caos, pero no te preocupes, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Yo ya te lo he dicho. Cuando la viuda tuvo necesidad, Dios le envió al profeta y vino una provisión superabundante. Pero cuando el profeta tuvo necesidad, Dios le envió las aves con su ración diaria. Él tenía agua ahí, aunque había sequía en toda esa región. Y las aves le llevaban su alimento. Y cuando las aves tienen necesidad, cualquiera diría una avecita, cualquiera. Dice la Biblia que Jehová les da de comer a ellos. ¡Qué hermoso! Entonces, si Dios se ocupa de las pequeñas aves, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos? ¿Cómo no se va a ocupar de tu familia? Si tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Que me den un amén bien fuerte. Y si tú puedes, darle un fuerte aplauso ahí al Señor. Ahí apláudele al Señor digitalmente, ¿verdad? Con los emojis. Entonces, Dios vio un rey. Dios no vio a un menospreciado. Dios no vio a un menesteroso. Dios no vio a un olvidado. Dios vio a un rey entre sus hijos. ¡Ah, qué hermoso! Esto me recuerda el pasaje aquel que dice que Dios llama las cosas que no son como que si fueran. Quiere decir de que para Él, nosotros ya estamos en otro nivel, en otra dimensión. Los que no nos vemos así somos nosotros porque nos falta fe, nos falta crecer, desarrollar espiritualmente. Pero para el Señor ya ha completado una obra preciosa en cada uno de nosotros. Entonces no te preocupes. Si quizás en este presente tú sientes que Dios no ha completado la obra que te hace falta, tal vez tú estás esperando sanidad, tú estás esperando que el Señor te fortalezca, tal vez tienes una herida en el alma que te causa tristeza, no te preocupes, tal vez está en este presente, pero mañana, en el mañana de Dios, está tu milagro, está lo que necesitas, está el plan perfeccionado de Dios en tu vida y en la mía. Así es de que lo que tenemos que hacer es caminar, caminar y caminar. Entonces, viendo el carácter de Dios, viendo los deseos de Dios, entonces ahora podemos encontrar en la palabra qué características tenía este hombre llamado David para que haya hallado gracia. Porque si logramos hallar gracia delante de Dios, iglesia, nos vamos con Él. Si logramos hallar gracia delante del Señor, nos vamos con Él. Yo quiero irme con Él, por eso que el Señor nos auxilie para hallar gracia. Entonces, quiero que veamos, igual, voy a ocuparme en un solo verso de la palabra, pero diferentes versiones para que veamos las características que empiezan a salir de este hombre David. Entonces vamos a aprender a conocerlo. Y entonces cuando nosotros conozcamos las características, podemos ver si las tenemos. Y si no las tenemos,
podemos pedírselas al Señor y empezar a buscarlas, a tratar de movernos en ellas. Entonces mira, ¿cómo dice la Escritura? Primera de Samuel capítulo 13 y verso 14, la versión Palabra de Dios para todos. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor estaba buscando un hombre que lo obedeciera y ya lo ha encontrado y lo nombrará a él como el nuevo líder de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, él nombrará un nuevo líder. Qué severo el Señor. Qué severo, qué estricto es Dios al respecto de la obediencia. Entonces, porque Saúl fue desobediente, dice que le quitaron el reino. Fue quitado del reino y escogieron a uno, dice. Entonces dice, el Señor estaba buscando un hombre que lo obedeciera. Entonces quiere decir que la característica que Dios vio en David es que era un hombre obediente. Pero él, vamos, él cuidaba las ovejas de su padre, dice, ¿verdad? Era obediente. Quizás cuando le dijo, ve y llévale estos quesos a tus hermanos, fue obediente, les llevó lo que él tenía lo que le decía a su padre. Pero aquí vemos que dice que la Biblia aquí en este pasaje dice que el Señor estaba buscando a un hombre que lo obedeciera a él, a Dios. Que esto es impresionante, porque puede hacer que tal vez terrenalmente eres obediente a tus padres, y eso es una tremenda bendición. Eres obediente a tus coberturas, eres obediente quizás a tus jefes. Pero cuando Dios te dice, no hagas eso, o cuando Dios te dice, haz esto, o cuando Dios te dice, no te vayas por acá, o te dice, vete por acá, y en ninguna de esas obedeces, entonces estamos mal. Porque la obediencia es a todo nivel, nivel tierra y nivel espiritual. Qué ironía lo que te estoy diciendo, porque hay muchos que sí son bien obedientes a sus coberturas, o bien obedientes en el plan terrenal para que abarque todo, pero en el plan espiritual no. Miremos el caso, siempre me gusta mencionar este caso de este hombre de Dios llamado Abraham. Él era obediente terrenalmente, cumplía todo lo que tenía que hacer, pero su obediencia iba más allá, era espiritual, porque le obedecía a Dios le obedecía, aunque nadie diga amén, ¿verdad? Entonces la característica de David, hay varias, no quiero decir la primera, pues, ¿verdad? Pero esta es una de ellas, es la obediencia. Entonces, ¿a dónde llevó David su obediencia a Dios? Y eso que Dios no había tratado con él todavía, porque David estaba en la majada, David estaba en el rebaño de ovejas, quizás ahí entre las ovejas, ¿verdad? Ha de haber dicho, el Señor es mi pastor. Ahí entre las ovejitas, ¿verdad? Ahí. Entonces, ¿a dónde llevó la obediencia a Dios? Es que, mire, David amaba a Dios. Ok, bueno, vamos a ir más adelante, pero entonces aquí vemos la obediencia, pero yo quería hacer esta pregunta. ¿Hacia dónde llevó la obediencia de David hacia Dios? ¿Hacia dónde lo llevó? A ser un nuevo líder, a ser un líder de Dios. Quiere decir que Dios no veía a David solamente como un olvidado, como un menospreciado, sino que por su obediencia dijo, no, él como obedece, escucha bien lo que te estoy diciendo, él como obedece puede ser un buen líder. Porque ahora, ¿cuántos quieren ser líderes? Aleluya, tal vez un montón me van a decir que sí, pero yo siempre lo he dicho, hasta mandar cuesta, porque es bien fácil dar órdenes, eso es bien fácil, pero dar órdenes experimentándolo uno mismo, siendo de ejemplos, es otra historia. Nosotros no fuimos llamados a ser capataces, sino colaboradores. Incluso el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, el ser un líder, esto no es para mandar, es para colaborar, es para ayudar. Entonces vemos aquí que una de las primeras características que Dios ve en David es la obediencia. Ok, vamos a ver otra versión. Esta es la versión Kadosh.
la versión hebrea, ¿verdad? Pero ¿cómo es? Dice, tu reino no será establecido. Jehová buscará un hombre tras su propio corazón. Y Jehová lo nombrará para ser soberano sobre su pueblo, porque tú no observaste que Jehová te ordenó hacer. Entonces, qué impresionante. Aquí yo marco las palabras, por ejemplo, aquí dice que el Señor busca un hombre tras su propio corazón. No que el hombre vaya detrás de su propio corazón, sino que un hombre que vaya detrás del corazón de Dios. Es decir, buscar al Señor, buscar el agradar al Señor, buscar el corazón de Dios. Es que esto es bello lo que estamos viendo acá. ¿Qué característica? Quiere decir que David buscaba el corazón de Dios, quizás tocando el arpa. Él lo que quería era buscar y tocar el corazón de Dios. Sí, por eso cuando a Saúl se le manifestaban los demonios y lo atormentaban, dice la Biblia que David llegaba con su arpa y tocaba, ¿verdad? Y empezaba a ministrar al Señor, le cantaba al Señor. Y como él era un ungido, ¿verdad? Él había sido ungido solo con lo que él cantaba. Como él iba detrás del corazón del Señor, el Señor se dejaba encontrar por David. Mire, dice la Biblia, si de todo tu corazón me buscares, de seguro me vas a encontrar, dice el Señor en su escritura. En la Biblia así dice. Entonces, ¿por qué hay algunos que dicen, sí, es que yo no siento a Dios, no lo encuentro? No lo estás haciendo de corazón. Ya no podemos hacer las cosas de diente a labio. Tenemos que hacerlas de corazón. El cambio interno, el buscar de Dios, la santidad, el amarnos los unos a los otros, el respeto entre esposos, el respeto entre... Todo de corazón. De corazón. Entonces aquí una de las cosas, la segunda característica que vemos es que David buscaba el corazón de Dios. Fíjate qué característica más preciosa. Te preguntaría a ti, ¿tú buscas el corazón de Dios? Ok. ¿Qué le trajo como resultado buscar el corazón? Aquí dice, lo iba a nombrar como un soberano. Es decir, que le iba a nombrar a alguien que iba a tener autoridad y potestad, que iba a tener autoridad. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque dice aquí, porque por la razón por la que rechazaron a Saúl fue porque él no observaba lo que Jehová le decía. En cambio aquí dice, él va a ser un soberano, uno que tiene autoridad, porque él sí va a observar lo que Dios le diga. Ahora, ¿qué observar será hacer esto y ver? No. Observar es en el sentido que lo está hablando acá, y cuando tú lo buscas en el diccionario, en el hebreo, es observar es prestar atención y cumplir lo que Dios está pidiendo. Eso es lo que significa. Entonces David iba detrás del corazón de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Para cumplir lo que Dios le dijera. Es que esto es una característica hermosa que todos nosotros deberíamos de buscar tener para que podamos encontrar gracia delante del Señor. Ok, quiero que veamos otra característica. La versión Dios habla hoy en 1 Samuel 13:14 dice, pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Vemos aquí cómo el Señor está usando al profeta, ¿verdad? Para darle las palabras de Dios de rechazo a Saúl, pero que el rechazo de Saúl es la inclusión de David. Ahora, dice que David, era un hombre del agrado de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que David agradaba a Dios. Aquí dice, un hombre de su agrado. Quiere decir que cuando Dios miraba a David, decía, me agrada David. David me agrada. Pero esta expresión la utilizamos nosotros también para decir, me agrada a él. Como quien dice, me cae bien, ¿verdad?
me cae bien. Y ese es un sentido. El otro sentido es que hace algo para agradarme a mí. Entonces, este es el sentido que es este verso. Lo podemos ver de las dos formas, ¿verdad? Pero el sentido en que está este verso o esta versión es decir que David buscaba agradar a Dios. Entonces, aquí nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas formas de cómo agradar a Dios. Buscándolo, orando, adorando, alabando, consagrándonos, viviendo una vida como a Él le agrada. Entonces, David era un hombre de su agrado. Dice. Bueno, entonces esto lo llevó, ser del agrado de Dios, lo llevó a David a que lo nombrara jefe de su pueblo. Ay, mira, jefe es uno que manda órdenes, jefe. Pero si agradaba a Dios, iba a ser un buen jefe, porque yo no sé cuántos han conocido jefes tal vez no tan agradables, ¿verdad? Ahí sí no me vaya a poner amén, mejor, porque tal vez le voy a recordar algo triste de su pasado, ¿verdad? ¿Dónde nos habíamos quedado? Quiero ver, creo que lo moví aquí. No, es aquí la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Entonces, pero entonces él, nombrado jefe, dice, porque David iba a obedecer las órdenes de Dios. Aquí vemos otra cosa. Porque muchos quieren ser jefes solo para dar órdenes. Pero aquí el sentido es de lo voy a nombrar jefe porque él va a seguir mis órdenes. Las órdenes de Dios. O sea que no pienses que si tú, gracias a Dios, tienes un privilegio de jerarquía, no es para que des órdenes, sino que es para que cumplas las órdenes. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Si a veces mandar cuesta, dar una orden cuesta. Entonces, la característica de este hombre llamado David era que era del agrado de Dios, agradaba a Dios. Que Dios nos ayude a poderlo agradar en todo tiempo y en todo lo que hacemos. Fíjate, quiero leerte este otro verso en la Biblia de las Américas, siempre 1 Samuel 13:14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Esta es la versión normal que todos conocemos, ¿verdad? Un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Ok, veamos aquí la característica. Era conforme al corazón de Dios. Cuando la escritura utiliza, o esta palabra conforme es decir que es parecido al corazón de Dios. Padre Santo, es como la forma, tiene la forma del corazón de Dios. Dios mío, ¿cómo un hombre puede ser conforme al corazón de Dios? Dios Santo. Por eso es de que David tocaba el corazón del Señor, ¿verdad? Por eso es que Dios amaba a David. Mire, tanto amó Dios a David que le dijo a su hijo Salomón, después de haber pecado, ¿verdad? Le dijo, mira, por amor a tu padre, no voy a dividir el reino, lo voy a hacer después. Por amor a tu padre no lo voy a hacer contigo, pero después sí lo voy a hacer. Hermano, qué amor el de Dios por David. Yo me recuerdo un canto que escuchábamos que es muy precioso, dice, dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías. Y empieza a mencionar así a los varones de fe, ¿verdad? A los hombres, a los héroes de la fe. Dice, porque muchos es como que alguien está preguntando, ¿dónde está aquel Dios de Elías que hacía milagros? ¿Dónde está aquel Dios de David que podía derrotar a los gigantes? ¿Dónde está aquel Dios etcétera, ¿verdad? Entonces Dios le responde al que está orando y le dice, a ver, dime dónde están los hombres como Elías. Dime dónde están los hombres como Abraham que tenían fe.
que me creían mis palabras. Dime dónde están aquellos hombres como David que me amaba. Ay, Padre Santo, ese canto era evangelístico, pero también era trailerazo seguro para aquellos que entendían y le ponían atención. Entonces aquí, ¿por qué te ponía este ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros ser como ese hombre? Veamos esa característica conforme al corazón de Dios. Yo creo, amados hermanos, que el tiempo que estamos viviendo ya no deberíamos dejar que nuestro corazón aflore. Porque la Biblia dice que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Ay, Padre Santo. Mejor pongamos nuestro corazón en las manos del Señor y que Él lo purifique con su sangre preciosa y que el Señor escriba, marque, tatúe sus mandamientos, sus deseos en Él, y que sea un corazón de carne y que nos quiten todo corazón de piedra. Solo un corazón de piedra puede resistirse a Dios, pero un corazón de carne que Él nos ponga nos va a hacer sensibles delante de su presencia. Por eso, iglesia, tenemos que buscar al Señor ahora, que es el tiempo oportuno. Dile a tu hermano que está ahí a la par tuya, a tu esposa o a tus hijos, este es el tiempo oportuno. Dile, ahora voltéate y dile al otro, este es el tiempo oportuno, este es el tiempo oportuno. Este es el tiempo de oportunidad que nos dan. Entonces, porque David era conforme al corazón de Dios, lo llevó a ser un príncipe. Ah, mira qué hermoso, qué título más bonito. En las otras dice rey, líder, pero aquí dice un príncipe. Entonces, cuando tú y yo logramos ser conforme al corazón de Dios, el Señor nos da ese título de príncipes. Es decir, que vamos a estar cerca de Dios, vamos a estar en la corte, podemos estar donde está el rey. Y el rey es Dios, aleluya. ¿Pero por qué? Va a ser un príncipe porque va a saber guardar las órdenes de Dios. Ahora, aquí tengo que volverlo a decir, guardar es, sí, engaveta la orden y no la cumple. No, guardar es cumplir. Es decir, Él va a tener el cuidado de cumplir las órdenes que yo le doy. El mandato que yo le doy. Qué hombre este. Vamos un poquito más adelante porque tengo varias ahí. Mira, la versión del peregrino dice, 1 Samuel 13:14. En cambio, ahora tu reino no durará. El Señor se ha buscado un hombre a su gusto. Ay. Mira. Ahí te voy a decir qué me dijo el Señor de esto. Un hombre a su gusto y lo ha nombrado jefe de su pueblo porque tú no has sabido cumplir la orden del Señor. Ok. Entonces fíjate, aquí le dice un hombre a su gusto. Es decir que Dios dijo, bueno, déjame que me eche una mi pensada, ¿verdad? Bueno, cómo quiero yo que sea el rey de Israel? Quiero que tenga esto y esto también. Y dice que David era un hombre a su gusto. Padre Santo, que Dios cuando nos pase lista a nosotros diga, tú hermano, tú hermana, eres a mi gusto. Padre Santo, que Dios nos ayude. Por eso es que ahora dejó al Espíritu Santo hermoso adentro de nosotros, que nos auxilia, nos guía para poder cumplir los gustos de Dios, para poder ser conforme al corazón de Dios, para poder ir detrás del corazón del Señor. Fíjate que, ¿sabes a quién le pasó algo parecido en la Biblia? Fue a Esther. Dice la Biblia que para poderse presentar con el rey tenían que prepararse. Dice que se preparaban en aceites, en mirra 6 meses, en aloes, perfumes otros 6 meses. Y se les daba a todas las doncellas del palacio, dice, vestimenta para que ellas escogieran lo que ellas pensaban que le iba a gustar al rey. Pero Hegai dice que era el jefe que las cuidaba, ¿verdad? Hegai, figura del Espíritu Santo. Por eso es bien impresionante. ¿Por qué es figura del Espíritu Santo? Hegai significa el que gime. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles por nosotros. Entonces, ya te estoy aplicando esta figura, pero ¿qué le dijo Hegai a Esther?
¿Qué te vas a, lo voy a parafrasear el verso, ¿qué te vas a poner? Entonces le dijo Esther, yo me voy a poner lo que tú me digas. Y lo que tú me digas es lo que yo voy a ponerme, porque eso es lo que va a agradar al rey. Eso es lo que le va a gustar al rey. Y dice que Esther hizo todo lo que Gai le dijo y ella fue nombrada como reina en lugar de Vasti. Entonces, ¿qué significa esto? Tengamos amistad con el Espíritu Santo. Busquemos la amistad con el Espíritu de Dios. Oh, hermoso Espíritu Santo. Y dice que lo nombraron jefe porque él, fíjate, como era al gusto de Dios, como él había cumplido las características, ¿verdad?, de Dios en su corazón, lo que a él le gustaba, o lo que a él le gustaría que él tuviera, porque sabía que iba a cumplir las órdenes de Dios. Qué impresionante. Aquí hay mucho de qué hablar, pero déjame darte esta otra traducción del lenguaje actual. 1 Samuel 13:14. Estamos viendo, si te acabas de conectar, estamos viendo las características que tenía David para hallar gracia delante de Dios. Dice, pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido, aquí viene otra vez, ¿verdad? Pero fíjate que en el anterior era para a ver a quién iban a escoger, pero ahora aquí dice, Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá, Padre Santo. O sea que el profeta había recibido de parte de Dios, le dijo, sí, yo ya me decidí por David, él va a ser rey, porque él sí me va a obedecer. Quiere decir que Dios no estaba viendo por fuera, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo al profeta, porque el profeta iba a poner a derramar el aceite sobre aquellos hombres tal vez fornidos, bien dados para la batalla, grandes. Y como David era un joven pequeño, ¿verdad? No veas a su apariencia, no veas por fuera, porque Jehová no ve lo externo, sino ve lo interno. ¡Ay, qué hermoso! Por eso es de que debemos de pedirle al Señor que por dentro nosotros podamos ser como Dios quiere. Porque por fuera todos se miran cristianos, aunque ninguno diga amén, ¿verdad? Por fuera todos parecen hijos de Dios. Ok, pero entonces veamos acá. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Qué hermoso. Que Dios nos ayude a tener esta característica. Veamos esta, la Biblia Jerusalén. Ahora vamos a ver Hechos 13:22. Dice, depuso y le suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. Esto me gusta. He encontrado a David. De aquí fue donde salió todo este tema de hoy y lo que hemos hablado de cómo hallar gracia en Dios. He encontrado a David, como quien dice, por fin encontré uno, ya lo encontré, ya encontré a David. El Señor estaba deseoso de encontrar a alguien, dijo, ya encontré a David. Y quizás David, todo lleno de monte y oloroso a oveja. Pero dijo, ya encontré a David, el hijo de Jesse o de Isaí, un hombre según mi corazón, que realizará, mira, todo lo que yo quiera. Aquí estaba hablando del deseo de Dios. Entonces dice, primero Dios dio testimonio de él. Segundo, dice que era un hombre según mi corazón. Un hombre según mi corazón. O como quien dice, era según lo que yo quería. Dios está diciendo, Él es como yo lo quería en mi corazón, como yo lo deseaba. Él es así. Y dice, realizará todo lo que yo quiera. Entonces estamos hablando de un deseo del corazón, un deseo de Dios. David dice, Él va a hacer todo lo que yo quiero. No es lo mismo que obedezca una orden, una instrucción, un mandamiento. No, aquí es un deseo. Aquí vamos a ver para que veamos los otros versos, pero es un deseo del corazón de Dios. Ahora, me voy a tomar un poquito más de tiempo. Sopórtame un poquitito más ahí. Ahora creo que me he pasado un poquito de tiempo, pero quiero que veamos este otro verso. Palabra de Dios para todos. Hechos 13:22 dice, después de destituir a Saúl, Dios nombró rey a David, de quien dijo,
David, el hijo de Isaí, me agrada, porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. Aquí ya vemos otra característica. Ya no es todo lo que yo quiero, sino todo lo que yo le diga. Dice, me agrada, está dispuesto. Oh, aquí vemos otra cosa, que David estaba dispuesto a hacer ¿qué? Todo lo que Dios le dijera. Hermano, este pasaje me sorprende. Me imagino que te sorprende a ti. Dice, está dispuesto a hacer todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Entonces, David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le dijera. Pero no porque él lo dijera, no porque David dijera, oh sí, yo voy a hacer todo lo que Dios me diga. No, porque eso cualquiera lo puede decir. Dios lo estaba diciendo. Dios dijo, él va a hacer todo lo que yo le diga. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? Padre Santo, todavía tengo bastante, pero déjeme, aguántame un poquitito más. Veamos la versión Nácar Column. Dice en Hechos 13:22, rechazado alzó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Jesse, varón según mi corazón, que hará en todo mi voluntad. Padre Santo. Mire qué característica de David. Iba a ser en todo la voluntad de Dios. Nunca su voluntad. Y no lo estoy diciendo yo, está escrito que dice que Dios veía que David iba a hacer toda la voluntad del Señor. Oh, qué característica. Y a veces nosotros queremos hacer no nuestra voluntad, sino nuestra santa voluntad. Porque pensamos que lo que nosotros decimos eso es y nada más. No, tenemos que aprender a detenernos, escuchar a Dios y hacer a un lado nuestra voluntad y empezar a hacer la voluntad del Señor. Pastor, pero eso es fácil. No es fácil. A ver, hermano, tú que me estás viendo, ¿en dónde se aprende a rendir la voluntad? ¿En dónde se aprende? Ponlo ahí, a ver, antes de que lo diga. ¿En dónde se aprende a rendir la voluntad? Que hay un lugar donde uno rinde la voluntad. Creo que ya di un buen tiempo como para que algunos lo pusieran, ¿verdad? Es en el Getsemaní, en la prueba, en ese lugar donde estás tú con Dios, en ese lugar donde Dios te empieza a probar. Ahí en el Getsemaní es donde se rinde la voluntad. Ahora, Getsemaní es una palabra que significa olivos machacados. Olivos machacados, prensa de olivo. Yo he explicado y he hablado mucho de esto, que un día que hablé acerca de la parábola de las aceitunas o la parábola de los olivos. Si los olivos pudieran hablar, cuando los ponen en la canastita, están todos reunidos los olivos. ¡Ay, qué lindos! ¿A dónde nos llevan todos los olivitos, verdad? Nos llevan a un lugar bonito. ¡Ay, qué bonito! Y nos están resbalando en un lugar. Y los empezaban a poner en la prensa y los empiezan a apretar y apretar y apretar y apretar. Y los pobres olivos, si pudieran gritar en ese entonces, ¡sáquenme! ¡Quítenme este peso! Ya no aguanto, no soporto. Pero lo que sucede es que después de la prensa hay una transformación. No es para muerte, no es para destrucción, una transformación. Cuando empezaron a apretar a los olivos, lo que fluye es aceite. Entonces, pongámoslo espiritualmente. En la prueba, cuando yo estoy siendo probado, cuando el Señor me mete a aquellas situaciones y circunstancias, que lo que quiere es que rindamos nuestra voluntad. Al momento de rendir nuestra voluntad, lo que va a salir de nosotros, entonces es aceite, es la unción del Espíritu Santo. Vamos a ser transformados por medio de la presencia y la operación del Espíritu de Dios en nosotros. Pero si nos atrevemos a rendir nuestra voluntad. Entonces aquí dice, David era un hombre que hará en todo mi voluntad. Otra característica. Mira este otro verso. La Biblia BTX
siempre Hechos 13:22. Pero después de ponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo, hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. Aquí vemos una vez más el corazón de Dios. Ya hablé un poco de esto, pero hermano, tú sabes qué es lo que Dios desea. Tú sabes qué es lo que Dios desea, de verdad. Y si no lo sabes, pues búscalo en la palabra. Pero dice la Escritura que el deseo de Dios es nuestra santificación, que nos santifiquemos, que nos consagremos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos nos salvemos y que podamos estar con Él para siempre. Mira, qué hermoso el deseo del Señor. La versión Dios habla hoy en este pasaje de Hechos 13:22, dice, al cabo de los cuales Dios lo quitó y puso en su lugar a David, de quien dijo, hallado que David, hijo de Jesse, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Aquí, como ya hemos hablado de vemos que es el deseo del corazón de Dios. Pero lo que yo marco acá es esta palabra, dispuesto. Dispuesto a hacer todo lo que yo quiero. Padre Santo, que Dios nos ayude a estar dispuestos. Y yo te he enseñado que hay que agregarle a estar dispuesto, disponible también. Porque de nada sirve estar dispuesto si no estás disponible, si no estás en la jugada. Y de nada te sirve estar disponible si no estás dispuesto. Tienen que ir de la mano, dispuesto y disponible. Esto ya lo he enseñado en otras ocasiones. Ok, ya casi estoy cerrando. Pero la palabra de Dios, la versión La Palabra de Dios dice, Hechos 13:22, y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, he encontrado en David, o sea que no solamente que he encontrado a David, sino que he encontrado en David. Quiere decir que lo escudriñó, lo revisó, le pasó la radiografía y vio todo lo que tenía adentro. He encontrado en David, el hijo de Jesse, un hombre conforme a mi corazón. Quiere decir de que él vio, escudriñó y vio el corazón de David. Es conforme al mío. Y dice, que cumplirá siempre mi voluntad. La palabra que hay que recalcar aquí es siempre. Porque cualquiera puede hacer la voluntad de Dios una vez, un par de veces. Pero aquí dice siempre. Siempre debemos buscar el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Ponme ahí, siempre, siempre. Que Dios nos ayude por su Espíritu Santo a siempre hacer la voluntad de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. Ya lo expliqué en otro pasaje, pero dice aquí lo que marco es todo, otra vez todo. Él hará todo. Ya no es solo lo que yo quiera, sino todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Estaremos dispuestos nosotros de verdad a hacer todo lo que el Señor quiera? Veamos este último verso. La traducción del lenguaje actual en Hechos 13:22 dice, luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo, quiero mucho a David. Ay, qué hermoso este verso. Quiero mucho a David, el hijo de Jesse, pues siempre me obedece en todo. Mira, con este voy a detenerme aquí, pues prácticamente es el último verso. Pero si queremos tocar el corazón de Dios de verdad, si queremos llamar la atención del Señor, seamos obedientes. Amén. Póngame amén ahí, amén. Seamos obedientes. ¿Cómo? En todo. No solo en lo que yo quiero. No. Obedientes en todo. Aquí dice, quiero mucho a David. Oh, mire, ¿sabes por qué Dios amaba a David? Porque lo obedecía en todo. Ese es el secreto de David. ¿Por qué Dios amaba a David? ¿Por qué Dios halló gracia? ¿Por qué David halló gracia en Dios? ¿Por qué Dios amaba a David? Porque era obediente en todo. La obediencia nos abre una tremenda dimensión preciosa de bendición. Entonces, con la conclusión,
Una pregunta para ti y para mí. ¿Qué estás haciendo tú para agradar a Dios, para obedecer a Dios? Yo quiero dejarte con el resumen ahí para que, si tú quieres tomarle una foto, no sé si alcanza a ver ahí. Bueno, en las pantallas grandes tal vez sí se ve, ¿verdad? Pero las características de David, todo lo que giraba en torno a David, cada uno de esos versiones del mismo pasaje, son una característica que David tenía para agradar el corazón de Dios. Entonces, a estas alturas, yo te quisiera preguntar, hermano. Quiero ministrar la palabra, si tú me permites un momento ahí, nosotros aquí y ustedes allá. Pero quisiera yo hacerte la pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes tú las características de David? ¿Tienes tú alguna? Y si no quisieras tenerlas, este es el momento, amado hermano, que le podemos pedir al Espíritu de Dios que nos llene, que llene nuestra vida, para que podamos nosotros empezar a agradar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, junto con tu pueblo que está allá reunido en su casa, Señor, que nos auxilies con tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos con esa fresca unción de tu Espíritu, para que podamos nosotros, Señor, agradarte en todo tiempo, hacer tu voluntad, hacer lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, cumplir todos tus deseos, Señor. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, a que cuando el Señor nos dé una instrucción, nos pida un deseo de su corazón o nos dé un mandamiento, nosotros lo podamos hacer porque somos obedientes siempre. Ayúdanos a la obediencia, Señor. Si tal vez hay algunos, Señor, que no son obedientes, yo te pido que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo les suavice su corazón para que puedan aprender, Señor, y empezar a ser obedientes delante de ti en todo tiempo, Señor. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Pero tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada, tú pensabas que tal vez no podías agradar a Dios. Ahora vemos algunas características, pero si tú, que no le conoces, pero quieres agradarlo, empieza por recibir a su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué no repites esta oración conmigo y le dices: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a experimentar la gracia que hay en obedecer por obedecer al Señor. Queremos saber de ti. Puedes llamarnos o escribirnos o buscarnos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, pues nos puedes visitar en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por esto que está pasando, nuestro punto de contacto es a través de nuestras redes sociales. Así es de que esperamos el contacto contigo en el próximo tema, ¿verdad? El día de mañana, lunes, a las 7:30 tenemos nuestro próximo punto de contacto. Así es de que no me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús y despedirme de ti como a mí me gusta. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.